Hola a todos, queridos amigos y hermanos. Nos complace muchísimo darles una cordial bienvenida a un video más de nuestra serie Por conocimiento son librados los justos. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo capítulos 5, versículos 11 y 12 dio una advertencia a sus discípulos que todos deberíamos tomar muy a pecho. En ocasiones encontramos contra el pueblo de Jehová calumnias, acusaciones falsas, puntos de vista torcidos con el propósito de desacreditarnos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Él dijo: felices son ustedes cuando los vituperen y los persigan. Y noten esta expresión: y mentirosamente digan toda suerte de cosa inicua contra ustedes por mi causa. Regocíjense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos, porque de esta manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. Interesantemente, nuestro Señor Jesús muestra que Satanás utilizaría a ciertas personas con el objetivo de influenciar en la mente de otras personas en contra nuestra. ¿Cómo? Utilizando toda suerte de cosa inicua contra nosotros de una manera mentirosa. En ocasiones la mentira no estriba en el hecho propiamente que se ha producido, sino en la connotación que ese hecho tiene, es decir, en el significado que el hecho propiamente tiene. En esta serie hemos puesto en evidencia a numerosos individuos que han atacado al pueblo de Dios y hemos visto claramente que muchas de estas acusaciones están totalmente torcidas o son medias verdades. Hemos considerado, por ejemplo, el tema de Russell y de si era verdaderamente masón. Próximamente estaremos considerando el tema de la supuesta piramidología demoníaca que muchos de nuestros acusadores vierten contra nuestro hermano Russell. Y hoy pretendemos considerar con ustedes justamente un tema que ha sido utilizado continuamente contra el pueblo de Dios. Queremos decirles que hemos preparado una presentación de diapositivas porque esto agiliza el proceso de presentación, así también como el proceso de orden en que podemos ir presentando la información que queremos presentar a todos ustedes. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula Johannes Gruber y la traducción del Nuevo Mundo. ¿Están los testigos de Jehová envueltos en el espiritismo? Cuando uno oye hablar de si los testigos de Jehová están envueltos en el espiritismo, los que somos testigos de Jehová no podemos menos que encogernos de hombro y decir: ¿cómo es posible que alguien siquiera piense que los testigos de Jehová estamos envueltos en el espiritismo cuando nosotros enseñamos claramente que el espiritismo es algo demoníaco? Además de eso, para ser espiritistas uno tiene que creer en la inmortalidad del alma, es decir, que el espíritu o alma de una persona que ha muerto sobrevive, va al cielo o al infierno y que uno, mediante el espiritismo, puede contactar con ellos. Algo que todos saben perfectamente bien. Los testigos de Jehová no creemos porque Eclesiastés capítulo 9, versículos 5 al 10 nos dice claramente que los muertos están totalmente dormidos, están en un estado de inactividad absoluta y por tanto nosotros continuamente advertimos a las personas del peligro del espiritismo. De hecho, quiero darles un dato personal. He tenido el privilegio, lo puedo decir delante de Jehová, de ayudar a 3 espiritistas a deshacerse de esas prácticas y llegar a ser testigos de Jehová. 2 de ellos, medium espiritistas, es decir, individuos que tenían una comunicación muy especial con los demonios. Porque los testigos de Jehová estamos claros en el hecho de que el espiritismo en ningún momento implica la comunicación con personas que han muerto, sino con espíritus demoníacos, es decir, ángeles que sirven a Satanás y que intentan llevar a las personas al error. En la foto pueden ver a Johannes Gruber, es sacerdote católico, quien después se hizo un espiritista connotado y quien produjo un Nuevo Testamento al alemán desde el griego y después este Nuevo Testamento fue traducido al inglés. Ahora bien, durante los años 1952 y 1976 nuestra organización citó de este Nuevo Testamento de Johannes Gruber como una prueba de que otras traducciones traducen Juan 1.1 y Mateo 27, 52 y 53 como lo hace la traducción del Nuevo Mundo. El que hayamos citado de esta traducción de este individuo, que como hemos dicho, llegó a ser un espiritista, ha traído la acusación por parte de nuestros enemigos de que nosotros somos responsables de coquetear con el espiritismo. Si ustedes ven ahí, hay 3 acusaciones. Vamos a estarlas examinando en detalle cada una de ellas en varios videos. La primera acusación es que cuando uno cita un autor espiritista, alguien que estaba bajo el influjo de los demonios, pues uno se hace responsable de estar conectados al espiritismo. Bueno, eso lo vamos a examinar en detalle en este video. Les adelantamos que vamos a estar examinando
un ejemplo bíblico muy interesante. Vamos a ver la base histórica para tomar este ejemplo a fin de responder a nuestros enemigos, a nuestros acusadores. El segundo punto tiene que ver con que, y esto es muy común encontrarlo en internet, que la traducción del Nuevo Mundo en realidad fue la misma traducción de Johannes Grieber, pero un poco modificada, y por tanto la traducción del Nuevo Mundo no es digna de confianza porque en realidad es el Nuevo Testamento de Grieber, quien era un espiritista. Y por último, se dice que la Organización de los Testigos de Jehová es deshonesta porque desde un principio se había la conexión de Grieber con el espiritismo, y sin embargo en 1980 dice que no sabía de esto. Bueno, esto en realidad es una afirmación distorsionada. Vamos a ver qué es lo que sí sabía la Organización de los Testigos de Jehová, qué es lo que no sabía la Organización de los Testigos de Jehová sobre Grieber, y que sale a la luz justamente en el año 1980 con la segunda edición del Nuevo Testamento de Grieber, y que la organización, cuando se entera, entonces dice, bueno, mira, para no afectar la conciencia de otros y para no vernos envueltos en algo que sí ahora pudiera estar conectado con el espiritismo, vamos simplemente a evitar utilizar en el futuro este Nuevo Testamento. Estaremos viendo en estos 3 videos que vamos a estar produciendo cada una de estas acusaciones en detalle, viendo los elementos que demuestran que lo que nuestros acusadores dicen es totalmente falso. Los 2 versículos que han sido citados exclusivamente, noten esto, no estamos hablando de que el Nuevo Testamento de Grieber ha sido utilizado por la Organización de los Testigos de Jehová en toda su extensión. Hay solamente 2 versos que han sido citados en nuestra literatura para mostrar que otros traductores vierten 2 versos. Este sería Juan 1.1 y el libro de Mateo, capítulo 27, versículos 52 y 53. Pues estos versículos son los que han sido citados en nuestra literatura para mostrar cómo otros traductores vierten estos 2 versículos. El primero de los versos, que es el más importante desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de nuestra enseñanza, es Juan 1.1, que en la traducción del Nuevo Mundo de 1987 dice: en el principio la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Una traducción que puede encontrarse con frecuencia, aparte del Nuevo Testamento de Grieber, en muchísimas otras traducciones. Vamos a estar llamando la atención de eso poco a poco, en la medida que desarrollemos el tema específicamente sobre si la traducción del Nuevo Mundo está basada en el Nuevo Testamento de Grieber o no. Y este otro texto de Mateo 27, 52 y 53, y las tumbas conmemorativas se abrieron y muchos cuerpos de los santos que se habían dormido fueron levantados. Y en el 53 dice, y esta parte que ustedes ven señalado ahí en morado, es la parte justamente que coincide con la traducción de Grieber, y algunas personas saliendo de entre las tumbas conmemorativas después que él fue levantado entraron en la ciudad santa y se hicieron visibles a mucha gente. Bueno, como pueden ver, esta es una traducción parentética, es decir, está diciendo, algunas personas vieron a estos cuerpos que se hicieron visibles a mucha gente que por allí pasaban, y estas personas cuando llegaron allá entraron a la ciudad santa, ¿no? Y dieron a conocer esto que había ocurrido debido al terremoto en el que había sucedido justamente por la muerte de Cristo. Este segundo texto, honestamente, no tiene absolutamente ninguna connotación doctrinal para nosotros, porque para nosotros la resurrección de los muertos es una realidad. Por tanto, la única situación es que se crearía una contradicción interna en la Biblia, reconocida por los trinitarios, los vamos a poder ver en su momento, y por la cristiandad, si uno aceptara que los que entraron en la ciudad fueron realmente no personas que vieron en un momento determinado estos cuerpos, sino aquellos cuerpos de los santos que habían sido levantados, ¿no?, por el terremoto. Teniendo ya claro cuáles son los 2 textos que se citan, pasemos adelante y consideremos juntos ¿qué es el propósito del video de hoy? Va a dar respuesta a la primera de estas acusaciones. ¿Cuál es esta? ¿Será cierto que citar de un autor espiritista nos hace responsables de estar conectados al espiritismo? Esto de por sí es un absurdo, por supuesto, ¿no? Porque usted puede citar un asesino, una obra que un asesino haya escrito, y de ello vamos a estar viendo un poco más adelante, que hay evidencia histórica que respalda esto, y eso no lo hace usted responsable, pero tenemos necesidad de presentar pruebas de ello. Tenemos que presentar pruebas que indican, fuera de toda duda, de que el que usted cite de un autor espiritista no le hace a usted responsable de estar conectado con el espiritismo. Y como hemos hecho en el pasado, para derrumbar muchas de estas acusaciones en esta serie de videos, vamos a seguirnos basando en Romanos 15:4. Allí el apóstol Pablo dijo, porque todas las cosas que fueron escritas en tiempo pasado fueron escritas para nuestra instrucción. Es decir, en las escrituras aparecen ejemplos que nos pueden ayudar a nosotros a visualizar si las acusaciones que se levantan contra el pueblo de Dios
¿Son creíbles o no? Y por eso hoy vamos a estar examinando un ejemplo bíblico de alguien, un escritor de la Biblia, que citó al más connotado espiritista y ocultista de todo el mundo antiguo. Así como lo oye, puede parecerle sorprendente, pero vamos a ver que hubo un escritor bíblico que citó justamente de un espiritista. Y entonces esto debería llevarnos a una conclusión, ¿no? Pensemos en esto, fíjense. Si en un momento determinado citar de un espiritista nos lleva a nosotros a tener relación con el espiritismo, tendríamos que preguntarnos, este individuo, concretamente el apóstol Pablo, que citó del mayor, del más connotado, del más conocido, de hecho el más endemoniado de los griegos, de los sacerdotes espiritistas griegos, de los sacerdotes ocultistas griegos, de los sacerdotes dominados por los demonios griegos, como vamos a estar considerando. Entonces tendríamos que eliminar de la Biblia nada más y nada menos que 14 cartas de Pablo y el libro de los Hechos, porque Pablo, tanto en el libro de los Hechos 17 como en Tito, cita directamente de este autor espiritista. Por tanto, nuestra afirmación inicial, sé que es una afirmación fuerte, quédese con nosotros para considerar las pruebas históricas. No es una afirmación que vamos a hacer de gratis, es una afirmación que va a estar sustentada por evidencia histórica sostenible que vamos a estar presentando en nuestro video. Así que la afirmación inicial nuestra es, si citar de un autor espiritista nos hace responsable de espiritismo, tendríamos que eliminar de la Biblia 14 cartas de Pablo y el libro de los Hechos. Porque Pablo citó de un espiritista y por tanto entonces Pablo estaba relacionado con el espiritismo y por tanto entonces estas 14 cartas de Pablo evidentemente tienen que ser arrancadas de la Biblia y el libro de los Hechos también, porque ahí hay una cita directamente de una obra de un espiritista que está relacionado justamente con el ocultismo y la adivinación. Volvemos a decir, sabemos que es una afirmación bastante fuerte, pero por favor tenga la paciencia de considerar todo el video y va a ver que al final el que Pablo haya citado a este individuo no significa bajo ningún concepto que Pablo esté permeado por el espiritismo y tenga relación con el espiritismo, ni mucho menos. De hecho, vamos a adelantarles algo. Hay en el siglo IV, entre el siglo III y IV de nuestra era, Pablo fue acusado por algunos en el tiempo de Jerónimo de Dalmacia y es interesante, fue acusado justamente de lo mismo que hoy nuestros enemigos nos acusan a nosotros. Es decir, de apoyar la religión demoníaca de Grecia. Vamos a ver las pruebas, por favor, no se impaciente. El video va a ser necesariamente un poquito extenso porque tenemos que presentar pruebas. Recuérdese lo que le hemos dicho siempre. Detenga el video si tiene algo que hacer. Tome nota de y apuntes de lo que vamos diciendo para que lo pueda comparar con lo que digamos después. Y si no tiene todo el tiempo de ver el video de un solo, no se preocupe. Nuestros videos tienen la función de enseñar y probar, no entretener. Por eso no son videos cortos, son videos donde se expone toda la información necesaria. Así que adentrémonos en este muy interesante tema y consideremos si verdaderamente, en realidad, Pablo citó de un espiritista o no. Aquí estamos mostrándoles Tito 1 del 5 al 9. De hecho, esto llega hasta el versículo 12, como vamos a ver en la próxima diapositiva. Y ahí me gustaría considerar el contexto en que Pablo hace la cita de este individuo que era un ocultista, el máximo ocultista que se conoció durante el tiempo helénico, es decir, el tiempo de los griegos, e incluso dentro del tiempo romano, al grado que su fama ha sobrevivido inclusive a sus propios escritos. Pablo le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta. Es decir, Pablo lo que va a decir ahora muestra cuál es la razón por la que él envió a Tito allí a Creta. Para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Así que Pablo le dice, ok, mira, recuérdate que yo te dejé allí con un propósito, el orden que se necesita en la congregación, debías establecerlo, y este orden se establecería mediante nombrar ancianos en cada ciudad. No dice aquí un anciano, dice ancianos en plural, en cada ciudad, es decir, en cada congregación, como te mandé. Ahora él pasa a explicar cuáles deben ser las características de un anciano o superintendente, episcopo, sea el anciano irreprensible, marido de una sola mujer,
que tenga hijos creyentes, que no sean acusados como libertinos o rebeldes, porque es necesario que el obispo, es decir, el episcopo, el superintendente, sea irreprensible como mayordomo de Dios, que no sea arrogante, ni de mal genio, ni dado al vino, ni pendenciero. Y ahora noten esto, ni ávido de ganancias deshonestas, y vamos a ver ahorita por qué lo señalamos así, para resaltarlo. Antes bien debe ser hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, que sepa retener la fiel palabra o la palabra fiel conforme a la doctrina, para que pueda soltar con la sana enseñanza y también refutar a los que se oponen. Noten ustedes esta última parte. El superintendente o anciano, es decir, el presbítero o episcopo, tenía la responsabilidad de exhortar y enseñar en base a una doctrina cristiana aprobada. Y también tenía que tener la posibilidad de refutar con la Biblia a los que se oponen a la verdad. Y este es un punto crucial en el discurso de Pablo, porque, como sigue diciendo, Pablo explica cuál es la razón por la que este superintendente necesita, o estos superintendentes necesitan, conocer bien las Escrituras. Dice por qué, es decir, empieza con una cláusula que indica una razón de por qué el superintendente tiene que tener este conocimiento bíblico. Porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, especialmente de los de la circuncisión. A ellos es preciso tapar la boca, pues por ganancias deshonestas trastornan casas enteras enseñando lo que no es debido. Noten qué interesante. ¿Por qué Pablo había dejado en la congregación, o ahí en Creta, en la isla de Creta, a Tito? Para nombrar ancianos, para que las cosas pudieran estar ordenadas, para que estos superintendentes o ancianos pudieran parar, por así decirlo, el habla de individuos que eran cristianos, pero que provenían de entre los judíos. Y dos características que el superintendente tiene que tener, según Pablo, están atadas y son contrapuestas con dos características que estos individuos engañadores tienen. En primer lugar, son habladores de vanidades, es decir, no basan su enseñanza en la palabra de Dios, son engañadores. En segundo lugar, noten ustedes, estos individuos también persiguen ganancias deshonestas. ¿Cómo? Convirtiéndose ellos en maestros para trastornar casas enteras enseñando lo que no es debido. Por eso el superintendente no puede ser amador de ganancias deshonestas, porque si no, ¿cómo le va a poner coto a estos individuos dentro de la congregación que son amadores de ganancias deshonestas? Y tiene que enseñar de acuerdo a la doctrina saludable, es decir, a la palabra de Dios, porque tiene que saber cómo contestar a estos individuos que enseñan lo que no es debido. Así que Pablo ha desarrollado todo un argumento aquí. Y ahora, para probarle a Tito, noten esto, para probarle a Tito que lo que él ha dicho hasta aquí es cierto, él cita de alguien. Él dice, uno de ellos, dice el versículo 12. Y ahora anoten esta expresión, su propio profeta. En un video anterior habíamos estado considerando cómo Pablo citó de ciertos poetas, Áratos y Cleantes, y que eso no significaba, por supuesto, que Pablo estuviera de acuerdo con todo lo que el himno de Zeus o la obra Fenómenos, ¿verdad?, griega, pues decía, pues esa obra fundamentalmente es politeísta y está dirigida a la adoración y alabanza de Zeus, el dios principal de los griegos. Pero ahora Pablo no solamente cita de un poeta, ¿no?, que efectivamente Epimenides era un poeta. Les quiero decir algo interesante. Si ustedes quieren, verifiquen esto. La Odisea, una obra griega, clásico griego conocido por la mayor parte de los que hemos pasado por la escuela y que la hemos tenido que estudiar, comienza invocándose a las diosas musas. O sea, un poeta no era simplemente como hoy día una persona que se dedica a escribir poesías de amor. No. Era un individuo que se inspiraba justamente en las musas. Y la mayor parte de estas poesías estaban dirigidas a lo que se conoce como teogonías, es decir, la explicación de cómo surgió todo, entre ellos cómo surgieron los dioses, cómo estos crearon la tierra, cómo crearon a la humanidad, etc. Y por tanto, estos poetas siempre, por eso es que tanto Cleantes como Áratos con su obra de Fenómenos y Cleantes con su himno a Zeus, su obra, aunque son poetas, está dirigida hacia lo religioso. Pero ahora Pablo habla de un individuo en particular, que es un poeta, pero noten ustedes la expresión que él utiliza, su propio profeta, profetés en griego. O sea, Pablo está hablando de que los cretenses tienen a alguien, porque dice uno de ellos, es decir, uno de los cretenses, su propio profeta, ha dicho. Los cretenses tenían un profeta. Vamos a ver quién es este profeta poco a poco, vamos a ver qué connotación religiosa tenía este individuo.
vamos a ver cómo Pablo está citando el ocultista más marcado, el más proverbial, el más significativo de todos los tiempos antes de su propia vida. Estamos hablando de un hombre que vivió 6 siglos antes de Pablo, llamado Epiménides de Nosos o Epiménides de Creta. Nosos es una ciudad de Creta. Y él dice, uno de ellos, su propio profeta, ha dicho, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y entonces Pablo dice, este testimonio, ¿cuál testimonio? El de este profeta. Es cierto. Pablo no solamente está citando, noten esto, a este profeta, a este Epiménides de Nosos, a este ocultista, para probar algo relacionado con lo que está tratando, es decir, que los cretenses tienen necesidad, los cristianos cretenses de la circuncisión tienen que ser, debe taparse de su boca porque están enseñando cosas incorrectas, inclusive pervirtiendo la fe de casas enteras, sino que él dice, este testimonio de este hombre es cierto, y por tanto, es decir, por esta causa, repréndele severamente para que sean sanos en la fe. Cuando yo presenté este argumento al señor Denis hace un tiempo atrás, él me dijo, no, pero estás sacándolo de contexto porque Pablo no está presentando una doctrina. No, un momentico. Pablo sí está presentando una doctrina. Doctrina significa simplemente enseñanza. Es simple y llanamente algo que se pretende transmitir para dar una lección. Y aquí Pablo le está transmitiendo a Tito la razón de por qué tiene necesidad de poder nombrar superintendentes, episcopos, presbíteros, ancianos, ahí en Creta. Hay un problema en la congregación. Ese problema es que judíos que se habían convertido al cristianismo estaban tratando de pervertir la fe de casas enteras, enseñando lo que no era debido, con el objetivo de poder ganar ganancias faltas de honradez. Y por eso le dice, estos superintendentes ni pueden amar las ganancias faltas de honradez y tienen que enseñar de acuerdo a la palabra de Dios. Y prueba de que esto es necesario se puede ver en que uno de los propios profetas cretenses ha dicho, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, perezosos. Y entonces Pablo dice, y este testimonio es cierto. Vamos a ver que esto trajo en el siglo IV, según nos muestra Jerónimo, el llamado San Jerónimo, muy famoso por haber traducido del hebreo y del griego la llamada Vulgata latina. Vamos a ver que Jerónimo menciona que en su tiempo, y vamos a ver las pruebas en el comentario directamente de Jerónimo, que en su tiempo el apóstol Pablo fue acusado justamente de lo que los testigos de Jehová somos acusados. De apoyar la religión demoníaca griega, en nuestro caso apoyar el espiritismo, porque citamos 2 versos de un Nuevo Testamento producido por un espiritista. Vamos a ver cómo Jerónimo magistralmente refuta esto de una manera que echó por tierra, ¿no?, el punto de vista de esta gente, y eso es lo mismo que nos proponemos hacer con este video, echar de una vez por tierra esta acusación calumniosa que se ha hecho contra el pueblo de Dios. Así que vamos a considerar a continuación. Aquí tenemos la traducción Nuevo Mundo, la Biblia con referencia. Pueden ustedes ver ahí el verso que acabamos de citar. Uno de entre ellos, su propio profeta dijo. Y entonces vemos la cita y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Pero si ustedes notan, aquí, al lado del profeta hay un asterisco. Y si miran hacia el lado, van a ver encerrado en un cuadro rojo que hemos hecho para poder llamar la atención de ustedes a él. Dice que se trata de Epiménides, poeta cretense del siglo VI antes de nuestra era común. O sea, aquí la organización de los testigos de Jehová entiende muy claramente que Pablo está citando de este individuo de manera directa. ¿Sobre qué base podemos decir que efectivamente fue Epiménides? Bueno, primero que todo, los testigos de Jehová no están solos en esto. Yo pudiera citarles, fíjense ustedes, decenas y decenas de comentarios al texto del libro de Hechos, comentarios sobre el libro de los Hechos que coinciden plenamente con lo que vamos a estar viendo. Voy a citar solamente algunos por razón del tiempo. Si alguno de ustedes quiere otras capturas de otros comentarios que demuestran exactamente lo mismo, nos escriben a nuestro correo tnm@gmail.com. Noten lo que el comentario bíblico adventista en el tomo número 7 sobre la epístola de Tito dice, su propio profeta, hablando del versículo 12, dice, un profeta cretense, quizás Epiménides, quien vivió en Noso en el siglo VI antes de la era común. En cuanto al uso que hizo Pablo de este mismo poema en Areópago, véase el comentario en Hechos 17:28. Ellos dicen, quizás. ¿Por qué? Porque algunos ponen en duda que haya sido Epiménides, pero vamos a estar viendo que la prueba histórica revela que fue Epiménides, ¿no? Ahora, ellos continúan, mentiroso. Esta parte del poema de Epiménides fue citada por Calímaco.
Calímaco fue alguien que vivió en el 111 antes de la era común, es decir, unos 3-4 siglos después de Epiménides. Y él cita de la teogonía de Epiménides en su himno a Zeus. Ahora, Pablo sabiamente dice aquí el comentario, cita no de los enemigos de los cretenses, sino uno de sus respetados representantes. Y aquí es donde justamente se cae el argumento de estos que dicen que no fue Epiménides, sino que fue Calímaco, a quien Pablo citó, justamente tratando de salvar a Pablo, ¿no?, de esta cita a un ocultista. Pero el problema es que Calímaco no era un cretense y Calímaco no escribió esta obra que después vamos a ver que varios padres de la iglesia mencionan que fue Epiménides quien escribió. Ahora, él dice, en el mundo antiguo la expresión cretanizar significa mentir o engañar como un cretense. O sea, para que entiendan, los cretenses eran tan conocidos en el mundo antiguo como mentirosos, justamente por esto que dijo Epiménides, que vamos a estar viendo un poco más adelante en contexto, como la palabra corintizar. Para que entiendan, corintizar en el mundo antiguo indicaba inmoralidad. Ustedes se recordarán que Pablo habla de una inmoralidad en la congregación de Corinto terrible, alguien que se acuesta con la mujer de su padre. Bueno, pues en el mundo antiguo, para poder hablar de inmoralidad, que se decía corintizar, y para hablar de mentira extrema, de individuo con una característica de mentir muy extrema, se usaba cretinizar o cretanizar. Y ellos dicen, esta repulsiva característica aparecía ahora en los perversos maestros religiosos y en los contumaces miembros de varias congregaciones. Así que noten ustedes, esta parte del poema de Epiménides. Ellos primero dicen, bueno, quizás es Epiménides, pero después dicen, bueno, sí, es el poema de Epiménides. Y nos dicen que en Hechos 17:28 también Pablo cita de Epiménides. Por eso hablábamos de que no solamente habría que condenar 14 cartas de Pablo de las Escrituras, sacarlas completamente, y cuando veamos quién es Epiménides, ustedes se van a quedar al frío, porque Johannes Greber era un niño de teta al lado de Epiménides. Pero vamos a considerar ahora la cita que hace Pablo justamente en la Areópago, y después la vamos a estar viendo un poquito más en contexto. Tenemos otra vez el comentario bíblico adventista, ahora en el tomo número 6 sobre el libro de los Hechos, y dice, vuestros propios poetas. Es posible que esta frase se refiera a la primera declaración de este versículo, así como a la cita que sigue. Las palabras, noten esto, porque en él vivimos y nos movemos y somos, son una cita casi exacta de una estrofa probablemente escrita por Epiménides de Creta, siglo VI antes de la era común, la cual aparece en los escritos de Isodat, comentarista siriaco nestoriano del siglo IX. Nosotros compramos el comentario, lo tenemos, si alguien desea, la parte en donde Isodat, este comentarista siriaco del norte de Palestina, hizo sobre este tema, pues nos lo dicen y le mandamos un print screen sobre ello. Como decimos, no vamos a poder exponer todas las fuentes que tenemos porque tendríamos entonces que explayarnos por horas y horas, ¿no? Y hemos encontrado muchísima información muy valiosa. Ellos idearon una tumba para ti, oh santo, dice el comentario de Isodat citando de la obra de Epiménides. Los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, justo lo que Pablo dijo. Pero tú no estás muerto, tú vives y permaneces para siempre, porque en ti vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Así que noten ustedes qué interesante. La cita esta que hace Pablo en Tito 1:2 y que hace Pablo en Hechos 17:28 es de una estrofa de un poema de Epiménides. Después vamos a ver cómo se llamaba el poema. Muy interesante su nombre porque tiene que ver con el espiritismo, con el ocultismo. Y como pueden ver, la primera tiene que ver los cretenses siempre mentirosos. Lo pueden ver ahí en la segunda línea, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y en la última línea dice, porque en ti vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Esta última es la que cita justamente Pablo en el libro de Hechos 17:28. Y la otra la cita en Tito. Así que Pablo cita a Epiménides 2 veces. Pero lo interesante es que Pablo utiliza el término para Epiménides de profeta, y vamos a ver después por qué. Y es porque Pablo conocía muy bien quién era Epiménides. Noten esto aquí. Este pasaje es interesante y quiero que tomen nota de este punto porque ahorita vamos a estar viendo la prueba de ello. No solo debido a la posible relación de Epiménides con el altar dedicado al Dios desconocido. Noten esto. Para los que han leído el libro de los Hechos capítulo 17, si no lo ha hecho, por favor léalo con cuidado. Recordemos que Pablo está predicando y los epicúreos y los otros filósofos griegos lo toman, lo llevan al Areópago. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Esto es fascinante. Créanme, es algo que cuando yo me sumergí en este tema, yo me quedé de verdad
profundamente impresionado, porque la historicidad de todo esto es impresionante y da una respuesta contundente, absoluta y destructiva de esa tremenda calumnia que se ha hecho contra el pueblo de Jehová. Pero vamos a ver que Epiménides precisamente está relacionado con este altar al Dios desconocido que Pablo hace referencia cuando habla con los griegos, cuando le dice, viendo entre sus objetos de adoración, he visto un altar a un Dios no conocido y de este Dios vengo a hablarles. Y entonces comienza su desarrollo y es cuando él cita entonces primero a Epiménides con esa expresión, porque en él vivimos y nos movemos y somos, y después a Cleantes y a Áratos, cuando él dice porque somos descendencia de ellos. O sea, Pablo está citando de individuos que tenían una estrecha relación con la religión griega, una religión eminentemente espiritista, una religión eminentemente ocultista. Recordemos que cuando en Éfeso un grupo de personas llegó a conocer la verdad bíblica, el cristianismo, tuvo que quemar libros de magia. Y eran libros tan codiciados en el mundo antiguo, eran libros tan importantes que 50.000 piezas de plata era el costo total de los libros que ellos quemaron. Lo cual revela en primer lugar que la práctica del ocultismo en el mundo antiguo, en el mundo griego, como vamos también a estar viendo en otros aspectos, era sin lugar a dudas prominente, pero en segundo lugar eran libros y eran prácticas muy, muy apreciadas y por tanto aquel que practicaba esto sin lugar a dudas pues era apreciado. Ahora, continúa diciendo el comentario, después de mencionar que en el versículo 23 Pablo habla del Dios desconocido y que esto tiene una posible relación con Epiménides, cosa que vamos a estar viendo después en fuentes históricas. Dice, sino particularmente porque contiene la cita que Pablo usa al describir a los cretenses en Tito 1.12. El hecho de que Pablo citara a Epiménides en la carta a Tito aumenta la probabilidad de que hubiera pensado también en estos versos en ocasión de su disertación en el Areópago. O sea, él dice, bueno, mira, esta parte aquí, la cuarta estrofa o la cuarta línea de este verso, porque en ti vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, es citada por Pablo en el Areópago, lo cual nos muestra claramente que evidentemente también en Tito hay una cita de Epiménides. La frase, porque linaje suyo somos, es evidentemente una cita de un poeta griego, como Pablo reconoce, es Árato, y también otros autores, como vimos en un video anterior, mencionan a Cleantes. Es únicamente el comentario adventista quien menciona esta conexión. Bueno, miren, aquí Samuel Pérez Milós, con su famoso comentario al texto exegético, o sea, el texto griego del Nuevo Testamento, un comentario exegético, en este caso sobre primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón, él expresa, cuando aquí Pablo dice en griego, eipentis ex auton idios, auton profetés, o sea, y dijo uno de entre los suyos propios profetas, o sea, un profeta de entre ellos mismos, dice las faltas y problemas característicos de los falsos maestros, esos que los superintendentes tenían que callarle la boca y poder demostrarles que estaban equivocados, y por eso Tito fue dejado allí, se manifiestan como característica de la población cretense. El apóstol hace referencia a una expresión de un filósofo y literato a quien llama su propio profeta. Aunque no dice su nombre, se trata con seguridad de Epiménides, que nació en Creta 6 siglos antes de Cristo y vivió 157 años. Era venerado en Creta como una divinidad, noten esto, al que Platón, un filósofo griego, llamó hombre divinamente inspirado y también considerado como un profeta. Así que cuando Pablo está citando de este hombre, él dice, uno de sus propios profetas, él sabe de quién está hablando. Él sabe quién es este individuo, él sabe la reputación que tiene como ocultista, él sabe la reputación que tiene como alguien relacionado profundamente con los demonios. Pero Pablo no teme citar de este hombre en ningún momento. Lo cual muestra, y recordemos que lo hizo por Espíritu Santo, lo cual muestra que una cita realizada a un individuo para probar un punto, que es cierto, para una cita realizada a un individuo que evidentemente está relacionado con los demonios, no nos califica a nosotros, ni nos hace a nosotros responsables de las prácticas espiritistas que este individuo pueda tener. Así que es muy interesante. Fíjense, él dice también, vamos a ver la otra parte de la moneda, dice, él colaboró con Solón en Atenas y fue tenido por uno de los 7 sabios de Grecia, refiriéndose evidentemente a Epiménides. Otros, como Teodoro de Botsolistia, creía que se trataba de Calímaco de Cirene, pero se trata de una cita incompleta que fue debidamente aclarada, por lo que tiene que tratarse del anteriormente citado. Entonces recordemos, Calímaco no era cretense, así que evidentemente no tiene nada que ver con esta cita de Pablo, ni tampoco era un profeta.
¿Quién califica como cretense y como profeta? En toda la historia de Grecia, reconocido por haber dicho esto. De hecho, antes de que Pablo existiera, se llegó a conocer el llamado dilema de los cretenses. Un dilema muy interesante porque decía, bueno, si Epiménides dice que todos los cretenses eran mentirosos, entonces él mismo era un cretense, por tanto era un mentiroso, por tanto no se puede confiar en lo que él dice. O sea, era un dilema muy interesante, pero eso tiene su solución. No vamos a tratar eso ahora, por supuesto, ¿no? Pero bueno, nosotros tuvimos que investigar incluso en esa dirección para ver qué era lo que querían decir la gente. Si alguien tiene alguna pregunta sobre ello, por favor, déjenos saber y con gusto le podemos responder mediante nuestro correo. Así que veamos ahora el comentario a las epístolas de primera y segunda de Timoteo, de Gordon Fee. Vamos a mostrar nada más que unos cuantos comentarios, porque por supuesto nuestro interés no es abrumarlos con una gran cantidad de citas, pero noten ustedes cómo este otro comentarista, Gordon Fee, menciona justamente lo que dice el comentario bíblico adventista y lo que vimos anteriormente en el comentario de Milós. Queremos decirle, en donde quiera que hemos podido conseguir referencias bibliográficas en español, lo hemos hecho y se las presentamos. Lamentablemente, muchas obras de consultas académicas están dadas por el hecho de que es un idioma internacional en inglés y tenemos que utilizarlas. ¿Ves? Ahora, noten lo que dice aquí este comentarista. Antes de censurar más a los oponentes con la exposición de sus enseñanzas, Pablo da a su argumento un giro inesperado. Mira, Denis, ahí tienes el punto. Mira, Pablo está presentando un argumento. Pablo está presentando una enseñanza. O sea, eso que tú me dijiste de que no estaba presentando una doctrina, sí estaba enseñando. Estaba mostrando, estaba probando un punto. Y ese punto lo prueba justamente por medio de citar a alguien que era un ocultista. El apóstol recuerda que la conducta de estos falsos maestros está en gran medida de acuerdo con la conocida reputación de Creta, tal como se expresa en un epigrama de Epiménides cerca del 600 a.C. Los cretenses son siempre mentirosos, son malas bestias, glotones perezosos. O sea que este comentarista reconoce que aquí se está citando de Epiménides. Su propósito, el de Pablo, con esta cita parece bastante claro. No se trata de una acusación indiscriminada contra todos los cretenses. Supone más bien un recordatorio de que en el caso de los falsos maestros, Epiménides, uno de sus propios profetas, dijo ciertamente un testimonio veraz. O sea, Pablo está diciendo, mira, lo que este hombre dice es cierto. Estos individuos que están pervirtiendo la fe de algunos califican entre aquellos a quienes Epiménides, uno de sus propios profetas, uno de entre ellos mismos, dijo que eran mentirosos y que eran malas bestias y glotones perezosos. Sigue diciendo el comentarista, bueno, quizás encajan también en el resto de la descripción, es decir, malas bestias, rebeldes, glotones perezosos. Recuérdense de que se habla de ganancias deshonestas. En cualquier caso, su intención es avergonzarles tanto a los maestros como a quienes les siguen, al decir que están a la altura de la reputación que los isleños tienen en el exterior, es decir, fuera de la congregación. Por eso Pablo utiliza Epiménides. ¿Estaba Pablo concordando con las prácticas de Epiménides, con lo que...? No. Pero vamos a ver que incluso uno de los padres de la iglesia, Jerónimo, nos dice específicamente de dónde Pablo está citando, y es de una obra religiosa falsa. Está profundamente implícita la demonología en esa obra porque tiene que ver con oráculos, es decir, con predicciones hechas a través de Zeus. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no vamos a adelantarnos. Hasta aquí lo que queremos probar es el hecho de que distintos comentaristas concuerdan en que tanto Tito como el libro de los Hechos tiene que ver con Epiménides. Aquí tenemos ahora a William Hendrickson y su comentario a primera y segunda Timoteo y a Tito. Hablando del versículo 12, él dice, los cretenses son siempre engañadores, malas bestias y vientres ociosos. Recordemos, está citando de Tito 1.12. Su propio profeta, más bien, querría jactarse de sus compatriotas ante los demás que condenarlos. O sea, él dice, oye, mira, Epiménides, este individuo, pues debería estar deseando hablar bien de sus contemporáneos, de sus coterráneos, no, mejor dicho, de aquellos que vivían en Creta, que eran naturales de Creta, pero sin embargo, él los condena. Y ahora él dice, condenarlos es exactamente lo que su propio profeta había hecho. Clemente de Alejandría, este fue un padre de la iglesia que vivió en el siglo II, del vamos a hablar un poquito más adelante, en su obra Estrómata, el libro 1, capítulo 14, verso 59, y Jerónimo, el Jerónimo del que hemos venido hablando, que produjo la Vulgata, atribuyen la devastadora caracterización a un poeta y reformador cuya fecha se ubica entre el 330 y el 500 antes de la era común. Su nombre era Epiménides, nativo de Naxos, cerca de Heraclión, en la costa norte de Creta, donde aún hoy día se puede visitar el museo que contiene los extraordinarios tesoros de la era minoica. Era un himno a Zeus. Calímaco había citado las primeras palabras, los cretenses son siempre engañadores.
A la pregunta de si Pablo había leído o no a Epimenides realmente, no todos dan la misma respuesta. Algunos sostienen que, puesto que la cita es realmente un proverbio, podría haberse derivado por Pablo de una tradición oral extensamente difundida. Otros creen que no es necesario confinar el conocimiento obtenido por la lectura de Pablo a unos límites tan estrechos. O sea, algunos dicen, no, pero no, Pablo no pudo haber citado a este hombre, precisamente por lo que mencionamos, ¿no? Porque era un ocultista de marca mayor. Pero lo que él dice es, oye, ¿por qué Pablo tendría que tener límites de lectura tan estrechos, no? O sea, ¿por qué Pablo no pudo haber leído a estas personas en su preparación académica? De hecho, él cita de Árato y de Cleantes, conociendo muy bien estos poemas. Y en el caso de Pablo, si fuera un proverbio, la pregunta es ¿cómo sabía Pablo que era un proverbio que venía de un profeta cretense? ¿No conocía entonces Pablo quién era ese profeta y su reputación que era ampliamente conocida en el mundo antiguo? Eso vamos a estarlo dilucidando en nuestra presentación. Vamos a estar viendo que estos que dicen eso realmente están equivocados por completo. Ahora bien, dice la parte sombreada en amarillo, los antiguos consideraban a Epimenides un profeta, un hombre divinamente inspirado según Platón, un hombre querido por los dioses según Plutarco. Así que evidentemente, noten esto, Pablo no quiere decir que el reformador cretense sea realmente un profeta en el sentido bíblico, quiere decir un hombre que por ellos, es decir, los cretenses y otros, era considerado profeta, un portavoz de los dioses. Y entonces, bueno, pues se menciona aquí en el comentario, no lo queremos hacer ahora mismo porque vamos a mostrar de ello un poco más adelante, prueba de la actividad profética de Epimenides, tanto en Platón como en otros escritores antiguos. Así que podemos ver que hay una gran cantidad de comentarios, podemos mostrarles muchos más, no queremos extendernos innecesariamente, pero hay una gran cantidad de comentarios que muestran, más allá de toda duda, que Pablo está citando de Epimenides. Pero yo creo que si hay un comentario digno de consideración es el de Clemente de Alejandría, citado anteriormente. ¿Por qué? Porque él vivió a mediados del siglo II, es decir, aproximadamente entre entre el 150 y el 215-216. Este hombre escribió una obra llamada Estrómata, que significa tapicería. Es por el hecho de que, tal como una tapicería puede tener diferentes tipos de telas, ¿verdad? Asimismo, este hombre trató diferentes tipos de aspectos relacionados con la religión cristiana de su tiempo. Y en el libro 1, en el capítulo 14, como dijimos anteriormente en el 59, él dice lo siguiente. Aquí pueden ver una traducción de esta obra de Clemente de Alejandría, Estrómata 1.14, en The Father of the Church, a New Translation, por la editorial Board. Si alguien quiere los print screen de esto, nos pueden decir. Muchas de estas obras se pueden hallar en internet en vínculos para descarga. Nos pueden decir y le podemos mandar esos vínculos. Son vínculos de terceros, por supuesto. Ahora, noten ustedes, aquí Clemente está hablando de los llamados 7 sabios de Grecia. Si quieren hacer una investigación histórica sobre ellos, un tema fascinante. Son los sabios considerados más importantes por el mundo antiguo. Estamos hablando en el tiempo de Clemente, ¿no? Siglo II. Y él dice, hablando, ¿no? Para el séptimo, algunos dicen que fue Periander de Corinto, otros dicen que fue Anaxis de Sitia, y otros dicen que fue Epimenides de Creta. O sea, había certeza en la lista de estos sabios que había para el tiempo de Clemente de Alejandría sobre 6 sabios. No había diferencia, pero en el séptimo lugar a veces se ponía a Periander, a veces a Anaxis y a veces a Epimenides. Ahora, hablando de Epimenides, noten lo que dice aquí Clemente, de quien el apóstol Pablo hizo mención en su carta a Tito. En las palabras, uno de su propio número, un profeta de ellos, que ha dicho, los cretenses son siempre mentirosos, bestias malvadas y vientres perezosos. Y esta evidencia es cierta. Así que noten ustedes, Clemente de Alejandría, en el siglo II, estamos hablando de aproximadamente unos 90-100 años después de que Pablo escribe su carta a Tito, quizás un poquito menos, él sabe identificar de dónde Pablo está citando. Epimenides de Creta. Y noten ustedes cómo él sigue diciendo, ¿se dan cuenta ustedes, ven ustedes que él considera que hay una medida de verdad en los profetas de Grecia y que más bien él no se siente avergonzado en una discusión, en un análisis designado para
dirigirlos a ellos o edificarlos a ellos y dirigirlos a ellos a examinarse a sí mismos el uso de poemas griegos. O sea, él dice, oye, ¿se dan cuenta de que Pablo no veía estas obras necesariamente como algo impío, como algo que no podía ser citado? Hizo uso de ellas, dice Clemente de Alejandría. Estamos hablando de un hombre que vivió en el siglo II y que tenía bien claro, o sea, ya no estamos hablando de estos comentarios producidos en nuestro tiempo, 2000 años después. Estamos hablando de un individuo que vivió solo 100 años después de Pablo. Y para quien quedaba claro que de quien él estaba citando era de Epimenides, no de alguien más. Y él dice, y bueno, Pablo no estaba pecando con esto. Esto a pesar de que evidentemente la fama de Epimenides era conocida, y vamos a ver, no conocida en el siglo II, en el siglo IV. De eso vamos a ver. Ahora aquí tenemos a Eusebio Jerónimo, o el llamado Jerónimo, Eusebio Jerónimo, el llamado San Jerónimo, que vivió entre los años 340 y 420. Eusebio hizo un comentario a la carta de Tito muy interesante, que se reproduce aquí en la obra St. Jerome's Commentaries on Galatians, Titus and Philemon, o sea, el comentario de San Jerónimo sobre los Gálatas, Tito y Filemón. Este comentario, y específicamente el comentario se llamaba Comentario sobre Tito, capítulo 4, verso 24. No estamos hablando de Tito 4, 24 en la Biblia, sino en el comentario. Él dice, ahora Pablo, en sus propias palabras, trae un testigo que él conoció de la literatura secular. O de que él conoció la literatura secular, debemos reconocer, no perfectamente. O sea, él dice, ok, Pablo ahora está hablando a Tito y él cita a alguien que muestra que él conocía la literatura secular, es decir, la literatura griega. Y dice, bueno, no de manera perfecta, pero lo conocía. Y entonces muestra cómo es que Pablo cita de ello. Dice, uno de sus propios profetas ha dicho, los cretenses son siempre mentirosos, brutos, malvados, panzas o estómago, pudiéramos decir, ¿no? Inactivos, ídolos, como perezosos. Esta es una línea épica, noten esto, de el poeta Epiménides, quien es mencionado tanto por Platón como por escritores antiguos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante y vamos a mostrar la evidencia. O sea, en el siglo IV, no estamos hablando de nuestro tiempo, Jerónimo, el llamado San Jerónimo, reconoce que la cita de Pablo en Tito es de Epiménides y otras muchas obras de aquel tiempo también lo hacen con relación al libro de los Hechos. Ahora, él sigue diciendo, y cuando él estaba dando su apología en el Areópago, entre los atenienses, Pablo añadió esto, tal como algunos de los poetas de ustedes dicen, porque somos su propia descendencia. La mitad de este verso está escrito por Aratus, recuerden la llamada obra Fenómenos, que fue un escrito acerca del cielo y de las estrellas. O sea, aquí tenemos una evidencia histórica que confirma que Pablo citó tanto de Aratus, algunos dicen también que de Cleantes, en el himno de Zeus. Ambas obras de todas formas están dirigidas a darle honra a Zeus. Interesante que Pablo citara de ellos. Y bueno, tenemos que preguntarle a eso que nos acusan, de que porque citamos un espiritista, que nosotros somos responsables de espiritismo, tenemos que preguntar, bueno, entonces Pablo que sabía que estas eran obras dirigidas a la idolatría de su tiempo, a la religión demoníaca griega. Vamos a estar probando exhaustivamente que era una religión totalmente demoníaca, bajo la influencia de los demonios. Eso no va a quedar duda ninguna. Bueno, entonces Pablo era, sin lugar a dudas, un responsable de toda esta actividad y debería ser atado a ese tipo de actividad como alguien que estaba relacionado con ese tipo de actividad demoníaca. Yo dudo que estas personas sean lo suficientemente insensatas como para decir algo como eso, lo cual echa por tierra a su vez la acusación que ellos nos hacen a nosotros. Ahora, ¿quién fue Epiménides de Creta? Aquí pueden ver a la derecha las ruinas de uno de los pórticos de Knossos, la ciudad donde Epiménides nació, o al menos donde se sabe que vivió. Y aquí a la izquierda una representación, al parecer, de la Edad Media de quién fue Epiménides, y hablando a las masas sobre la necesidad de ser piadosos en su relación con los dioses. Ahora, queremos considerar con ustedes dos artículos académicos. Ya no estamos hablando de comentarios religiosos que reconocen abiertamente que Epiménides fue el escritor que fue citado por Pablo. No, estamos hablando de una publicación. Es el volumen número 6 de Orientalia et Classica. Esto es hecho por la Universidad de Moscú, una universidad de Moscú, la
Escuela de Economía Superior y fue producida justamente este año. Y gracias a Dios, tuvimos acceso. Fue escrita por un autor ruso, A.V. Lebede, y se titula El origen egeo, es decir, el origen de los griegos, y la temprana historia de las doctrinas griegas de la reencarnación y la inmortalidad del alma. Y noten quiénes estaban relacionados con la creencia de la inmortalidad del alma y la reencarnación. En el caso de la inmortalidad, un pilar esencial para el espiritismo. Como dijimos, algo que invalida la acusación contra los testigos de Jehová de que tenemos relación con el espiritismo es el hecho de que nosotros no creemos que el alma sea inmortal. Pero noten a quién relaciona este individuo, este erudito, con el origen de estas creencias. Epiménides. También habla de Pericles, de Pitágoras y de Onomáticus. O bueno, no, la Onomáticus ólfica es un tipo de, podemos decir, no religión, pero sí prácticas religiosas que tienen que ver con los misterios de Orfeo. Como dijimos, yo les sugiero, cuando ustedes vean que no damos detalles sobre algunos de estos términos, usted puede hacer su propia investigación. Siempre le decimos a las personas, nosotros tuvimos que hacerla, pero no podemos exponer todo lo que aprendimos ahí, porque obviamente este video sería para nunca acabar y van a ver que va a tener que ser necesariamente un poco extenso, a pesar de que no estamos presentando todo lo que hemos podido ver. Bueno, ¿qué dice este artículo? Volvemos a decir, académico. Él dice, el arte, noten esto, el arte de la adivinación de Epiménides y las cuevas oraculares de Creta o cretenses. El llamado, las tabletas, las así llamadas tabletas de huesos ólficas por Olbia, o sea, procedentes de Olbia y de la astragalomancia, que es la adivinación a través de huesecillos que tienen letras escritas y entonces se tiran y dependiendo del orden que se forma la respuesta adivinatoria. Noten cómo se llama el artículo, el arte de la adivinación de Epiménides. Veamos lo que nos dicen estos individuos, o este individuo. Epiménides fue el más famoso sabio griego. Él estuvo entre los, o fue considerado entre los 7 sabios de Grecia, ya habíamos hablado de ello, como una de las alternativas al tirano corintio Periander. No hay razón para dudar tanto si él fue una histórica figura o si, de acuerdo al testimonio de Aristóteles y Plutarco, al final del siglo VII, él fue invitado a Atenas como un experto autoritativo en purificaciones o catalmoi para ponerle fin a una pandemia, la cual las personas consideraban que era la consecuencia de la polución de Quilonian. Voy a explicarles un poquitico rápidamente, esto lo pueden verificar. En Atenas, una familia había pedido asilo en un templo atenienses y esta familia fue asesinada por sus opositores políticos. Entonces, esto trajo una supuesta impureza a la ciudad. Los dioses estaban enojados con ellos y esta fue la razón de esta pandemia, ¿no? De esta peste que azotó Atenas y por lo cual efectivamente tanto Platón como Aristóteles como Plutarco mencionan que Epiménides fue alrededor del siglo VII de la era común. Hay diferencias de opinión en si fue en el séptimo, si fue en el sexto. Bueno, recordemos que estamos hablando de una historia muy antigua, pero que es recogida tempranamente tanto por Aristóteles, un griego escritor, como por Plutarco, otro griego escritor, pero un poco más tardío, pero también por Solón y por Platón. Ahora, este individuo dice, no hay ninguna razón para dudar de que esto fue algo histórico. Hay pruebas históricas, o sea, hay una serie de escritores que hablan de lo mismo y que están de acuerdo en que esto realmente ocurrió. Él continúa diciendo, en términos de su variedad de talentos, está hablando, recordémonos, de Epiménides y de sus habilidades, Tednai, él sobrepasó a todos los sabios griegos. Noten esto. Este académico nos está diciendo, este era un individuo conocido por todo el mundo porque la sabiduría suya relacionada, vamos a ver, con el ocultismo, sobrepasó a todos los sabios de la Grecia antigua. Él fue en solo una persona, noten esto, en solo una persona. Él fue sacerdote de Zeus y de Rea, asociado, noten esto, con las sagradas cuevas oraculares de Creta. Él fue
un visionario, o sea, podemos decir un adivino del futuro, mantis en griego, que fue consultado sobre asuntos de gran importancia religiosa y política por diferentes ciudades. Poleis en griego es ciudades. Ahora, también fue un poeta épico, un autor de la teogonía, una obra épica también. Una teogonía es una obra que realiza alguien con el propósito de explicar cómo surgieron los dioses y cómo surgió el mundo, algo que en la antigua Grecia varios intentaron hacer, entre ellos Epiménides, un sanador y el fundador de la medicina naturalista griega, es decir, la medicina relacionada con hierbas, como autoridad religiosa cuyas recomendaciones fueron tomadas seriamente cuando él fundó nuevos santuarios y cultos, y el más respetado especialista de la antigüedad, de la era antigua, sobre purificaciones durante epidemias, lo cual incluye no solamente lo ritual, sino también lo sanitario y lo higiénico o medidas higiénicas basadas en el uso de medicinas en base de plantas. Es también presentado como un diplomático que ayudó a Solón con su legislación y estableció como un pacto entre Atenas y Nosos. De acuerdo con Plutarco, Epiménides poseía, noten esto, la capacidad, ¿no? El don de la psicoterapia colectiva, o sea, de dominar la mente colectivamente de la gente, y por medio de sus propiciaciones y regulaciones del culto y sus ritos funerarios, él calmaba a las personas, liberándoles de sus temores y haciendo de ellos más civilizados y deseosos de seguir las leyes y el orden. Así que esto nos hace ver claramente que Epiménides era un individuo que era alguien con talentos excepcionales relacionados con la religión demoníaca de Grecia. Noten ustedes que era un sacerdote tanto de Zeus como de Rea, asociado a los oráculos, es decir, a la adivinación en las cuevas de Creta, un visionario, es decir, alguien que podía ver el futuro, un adivino del futuro, y que era consultado por el mundo antiguo, no solamente en Creta. Vamos a ver un poco más adelante que este individuo, de hecho, tenía también, fue consultado en el caso de Atenas, como ya dijimos, y vamos a ver lo que esto implicó, y la relación con Pablo, vamos a ver eso también. Dice, su biografía está, repleta de milagros increíbles. Dice que él murió y volvió de la muerte en varias ocasiones, que su alma podía dejar su cuerpo y retornar a él, que vivió 157 años, algunos dicen 299, y que por 57 de los cuales él estuvo durmiendo en una cueva, en la cual él tuvo un sueño de revelación, en donde fue comunicado por la verdad, aletheia, y por la justicia, dije, dos diosas griegas. O sea que durante ese periodo de tiempo él recibió revelación de parte de estas dos diosas y por eso adquirió sus dones de ocultista, ¿no? Y que él inventó un remedio en base a hierbas para no sentir hambre y una serie de cosas, ¿no?, que se le atribuye. Ahora, la parte que nos interesa no tiene que ver, por supuesto, con las reformas sociales, tiene que ver con su manera de conducirse en el plano religioso. La leyenda de Epiménides, el sueño o la leyenda del sueño de Epiménides refleja ciertas prácticas rituales conectadas con las cuevas de Creta, que eran lugares de adoración desde la era del bronce. De hecho, un erudito, Burker, sugiere la iniciación de una serie de ritos y misterios secretos y de cultos realizados por el purificador. En el drama perdido, los cretenses, Eurípides menciona, noten esta parte, el misterio del Zeus de Idean, o sea, Dios Idean Mistes, el cual fue iniciado dentro de los misterios de Zagreus, la cual es similar a los misterios órficos, y en su opinión, la leyenda del sueño de Epiménides apunta hacia un ritual de incubación concebido dentro de una sesión de adivinación. Dado que Epiménides fue el sacerdote de Zeus y de Rea, puede ser asumido que
Diatean y Dayan, o sea, las cuevas que se encontraban en estos dos lugares, funcionaban como oráculos desde un periodo muy antiguo, y que Epimenides mismo sirvió como un profeta. Noten esto, recordemos cómo le llama Pablo a Epimenides, profeta, como un profeta designado o mantis en la cueva de Zeus, que predecía el futuro y que estaba, dice, primariamente relacionado en la interpretación de sueños. La existencia de estas cuevas de oráculos en Grecia ha sido firmemente establecida por la arqueología. Esto no es un mito, y pudiéramos decir, el fenómeno ampliamente diseminado, lo cual también puede ser ilustrado por documentos y fuentes literarias de ese tiempo. Algunos historiadores y arqueólogos también sugieren que las cuevas de Creta sagradas podían tener la función de oráculos, y en la posible evidencia de astragalomancia, recordemos los pequeños huesos que tenían letras y que, bueno, formaban palabras, en las cuevas de Idean y en tiempos de Roma, así también como en tiempos antiguos. Los cretenses eran muy famosos por ser, noten esta parte, por ser los más hábiles interpretadores de sueños, conocidos como oneirocritai. Y en la Alejandría helenística, en el siglo II antes de Cristo, un interpretador anónimo de sueños advierte su arte de esta manera: yo interpreto sueños por la orden de los dioses, buena suerte. Ahora noten ustedes, el intérprete de sueños es un cretense. ¿Por qué tenía importancia el hecho de que este individuo dijera, bueno, mira, el interpretador de sueños, soy un cretense? Noten ustedes, dice, la referencia del origen cretense del intérprete sirve como una garantía de que sus lecturas son confiables. O sea, en el mundo antiguo, los cretenses, de donde proviene Epimenides, eran tan famosos, estamos hablando del siglo II a.C., es decir, bien pegado al tiempo ya de Pablo, que fueron conocidos durante todos estos siglos, del tiempo de Epimenides en adelante, por ser buenos interpretadores de sueños, por ser individuos que tenían una capacidad tremenda de interpretación. Noten ustedes, de hecho, dice aquí, esto a su vez incrementa, vamos a decir, la seguridad de que los sueños que él interpretaba fueron primariamente los sueños de pacientes durante incubaciones en el Sarapeión. Esto, déjame ver cómo les puedo explicar. Eran como individuos que caían bajo un sueño, bajo el poder del dios a quien intentaban invocar, y entonces este dios les revelaba en un sueño, en esas cuevas sagradas, que era lo que él estaba solicitando, y cuando él despertaba del sueño, pues entonces el sueño era interpretado por el sacerdote, que era justamente lo que hacía Epimenides en su tiempo. Entonces dice, la interpretación de los sueños fue para los antiguos primariamente, noten esto, una forma de adivinación. Pablo está citando a un adivino. Pablo está citando a un individuo al control de los demonios. Epimenides combinó las funciones de un visionario, es decir, recordemos que aquí visionario es alguien que ve el futuro, y un sanador. Ahora, como ustedes pueden ver, no solamente era un visionario, es decir, alguien que podía adivinar el futuro, sino que también nos dice aquí claramente que él era un purificador. Y entonces dice, tal como el cretense de Alejandría, el interpretador de sueños, servía como un intérprete de los sueños en el templo de Serapis, así Epimenides puede haber estado sirviendo como sacerdote y visionario, es decir, adivino, asociado a la cueva de Zeus de Creta. Entonces dice, es significativo que los cretenses hayan llamado a Epimenides, o sea, un nuevo curete. ¿Qué cosa era un curete? Déjame explicarles esto un momentico. Fue un grupo de dioses locales de la montaña en Creta. Según la teogonía griega, Zeus nació en Creta. Y su padre estuvo buscándolo para asesinarlo. Pero entonces estos individuos, estos curetes, cuando Zeus, siendo un infante, un niñito, empezaba a llorar por hambre, ellos empezaban a danzar y gritar alrededor y cantar alrededor de él para evitar que los llantos fueran escuchados por el padre de Zeus y este fuera ahí a asesinarlo, ¿no? Entonces Creta, como pueden ver, está tremendamente permeada, una importancia tremenda en lo que tiene que ver con el surgimiento de la religión griega. Entonces aquí se habla de que se referían a él como a un visionario divinamente inspirado.
Y de hecho, el hecho de que a él se le llame un nuevo curete es significativo porque, como se menciona aquí, los curetes tenían o poseían el regalo profético. O sea, este individuo nos está diciendo claramente que Epiménides era considerado como un ocultista proverbial. De hecho, aquí dice el proverbio griego, la boca de los curetes, o curetón stoma, indica la habilidad de predecir el futuro. Así que cuando Pablo está diciendo, tal como dice uno de sus propios profetas, Pablo no está hablando de alguien que él no conoce. Pablo sabe quién es este individuo, porque era alguien sumamente conocido en el mundo antiguo. Pablo sabe que es un profeta de los griegos. Pablo sabe, sin lugar a dudas, porque era algo que ampliamente se conocía en el mundo antiguo, que era un individuo, que este Epiménides era alguien dedicado, sin lugar a dudas, a todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Y entonces, bueno, aquí ahora continúa diciendo, este autor, que la arqueología ha descubierto cuevas en las cuales se han encontrado figuras desnudas de humanos que pueden ser interpretadas como ofrendas votativas. Una ofrenda votativa es, como por ejemplo ocurre actualmente, ¿no? con los iconos de sanamiento que se hacen en las iglesias. Alguien va a la iglesia y le dice a Dios, bueno, si tú me curas el pie, yo voy a hacer un pie de oro y lo voy a traer aquí como una ofrenda de reconocimiento de lo que has hecho por nosotros. Eso mismo hacían al parecer los griegos y eso se ha encontrado en estas cuevas. Y ahora aquí, fíjense, aquí viene un aspecto importante porque vamos a estarlo considerando cuidadosamente. Dice, el hecho de que la cueva de Zeus, en las cuevas de Zeus hubieran oráculos, es decir, centros de adivinación, en el cual Epiménides pudo haber tenido un rol tal como un Pitia local. ¿Qué cosa es esto? Pitia era un centro de adivinación famoso, tal vez usted lo conozca por otro nombre, el oráculo de Delfos, en donde la gente de todo el mundo helénico iba a hacer adivinación sobre su futuro. Y dice que Epiménides, al parecer, y bueno, Pitia, este lugar, que al parecer se refiere a la antigua serpiente Pitón, Epiménides ahí en Creta tenía un rol, o sea, pudiéramos decir, se desempeñaba como un sacerdote local de Pitia, recibiendo revelaciones durante incubaciones mánticas. Las incubaciones mánticas, podemos decir, el individuo se acuesta a dormir, el dios posee a esta persona, en este caso, como ustedes pudieron ver, se hablaba de Aletheia y Dije, es decir, de la diosa de la verdad y de la justicia, dos diosas diferentes griegas, y que durante estos periodos de incubación, es decir, estos periodos en que estos dioses tomaban su cuerpo y su mente y les revelaban el futuro, pues entonces él podía tener estas revelaciones. Y así dice, esto también indica por qué él va en contra del oráculo de Delfos, según el cual los antiguos decían estaba ahí en el oráculo de Delfos el ombligo de la tierra, y que él polémicamente niega que eso sea así. O sea, él va en contra, siendo él un sacerdote de Zeus en Creta, él niega el poder que tiene, o sea, la importancia que tiene Pitia, ese oráculo de Delfos. Él dice, los versos de la teogonía de Epiménides que exponen la leyenda délfica, es decir, la leyenda del oráculo de Delfos, como una mentira. Dice aquí, Epiménides hace claro que su arte adivinatorio no es inferior al de Pitia. Y fíjense, es importante entender esto, porque nos va a permitir entender mejor quién fue Epiménides y por qué Pablo le podía llamar un profetes, o sea, un profeta en griego. Y aquí tenemos de la Wikipedia qué cosa fue el oráculo de Delfos, que fue Pitia o Pita en español, y vamos a ver en la Biblia que este nombre aparece, y vamos a ver en qué contexto, y vamos a ver que esto nos va a revelar a nosotros qué tan demoníaca era la religión griega. Hay diversas propuestas acerca del origen del toponio de Delfos, es decir, el nombre para este lugar. Una de ellas propone que viene de Delfino, Delfines en griego, que era el nombre del dragón mitológico que custodiaba el oráculo antes de la llegada de Apolo. También se ha escrito que su origen parte de un mito según el cual Apolo se convirtió en delfín. Noten esto, para atraer a un barco cretense. ¿Por qué el dios Apolo estaría interesado en atraer un barco cretense? Es decir, que los cretenses lo siguieran. Porque dice, él quería utilizar a la gente como sacerdotes. Los cretenses desembarcaron, fundaron Crisa y se encargó de ser sacerdotes del templo y que adorasen al dios bajo el nombre de Apolo Delfinio, para rememorar su conversión en delfín. Al templo de Apolo se le llamó igualmente Delfinio.
O sea, noten ustedes otra vez que otro centro de adivinación del mundo antiguo, Delfos, el oráculo de Delfos o Pitia, está relacionado con el servicio que los cretenses, de donde era Epiménides, ofrecían. O sea, ¿qué tanta relación tenían los cretenses con el mundo de los demonios, con el mundo espiritista, con el mundo ocultista? Se puede ver que hasta incluso no solamente el santuario, las cuevas sagradas consagradas a Zeus, donde se hacían las incubaciones mánticas, es decir, estos sueños en donde el dios tomaba o poseía, ¿no?, los demonios, por supuesto, a estas personas que eran sus sacerdotes, sino que otro oráculo ya en la tierra continental, es decir, en lo que es propiamente la península del Peloponeso, lo que es la actual Grecia, fue encargada a cretenses. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice fuera de toda duda que los cretenses fueron utilizados por los demonios de una manera muy especial y que esto era conocido en el mundo antiguo. Ahora, ¿por qué el nombre de Pita o Pitia, ¿no?, en inglés? Bueno, dice, el santuario se construyó en un lugar conocido en la antigüedad como Pito, nombre en griego que presenta dos formas, ambas femeninas, Pito, Pitus y Pitón. Esta parte aquí donde dice Pitón, por favor, préstenle atención porque la vamos a ver en la Biblia. Este nombre, que carece de la etimología aceptada, se relaciona con la gran serpiente o dragón que, según la mitología, vigilaba el oráculo, le hace el centro de adivinación primitivo. Pero noten ustedes el nombre Pitón. ¿Por qué? Miren aquí en el Bible Walk, Hechos 16:16. Y ustedes recordarán seguramente que justamente el apóstol Pablo, para que ustedes vean cómo Pablo tenía un dominio claro, ¿no?, y Lucas de la religión griega. Aquí Hechos 16:16 nos dice que tanto Lucas como Pablo habían ido al lugar de oración, y cuando ellos van al lugar de oración hay una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación, la cual producía gran ganancia a sus amos, adivinando, o sea, prediciendo el futuro. Y justamente utiliza la palabra manteumenes, es decir, recuérdense de mántico, es decir, adivinación. Pero la palabra aquí, espíritu de adivinación, noten ahí que es neuma pitona, que viene de Pitón. O sea, el espíritu de adivinación se relacionaba justamente con Pitia. Y ya vimos ya que Epiménides cumplía la función de alguien que estaba dominado por ese espíritu de adivinación, ese pitona o ese pitón, pitona porque bueno es acusativo y es masculino. Pero podemos ver claramente la relación entre el demonismo, porque aquí es una mujer que está endemoniada, que va gritando detrás de Pablo. Estos hombres les revelan el camino que conduce a la salvación, escúchenlos. Y bueno, Pablo finalmente expulsa al espíritu de adivinación. Lo interesante aquí es que aquí se utiliza un término religioso griego muy preciso que ya vimos anteriormente. Mírenlo aquí. Nótenlo ahí subrayado. Pitón. Fíjense ustedes. Y es exactamente lo que tenemos ahí en el recuadro gris que ustedes pueden ver. Pitón. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que todas las fuentes, vez tras vez, indican que Epiménides era un individuo tremendamente endemoniado. Johannes Grieber no era nada comparado con este hombre. Cuando usted ve todas las funciones demoníacas que este hombre tenía, era adivinador, sacerdote de Zeus y de Rea, al mismo tiempo era un sanador profesional, experto en sacrificios para apaciguar a los dioses, para levantar la plaga en Atenas, que de ello vamos a hablar un poquito más adelante. Y perdonen que nos espaciemos, pero queremos probar hasta la saciedad del punto. Pablo citó de un ocultista, el mayor ocultista que tuvo el mundo antiguo. Y la pregunta entonces que yo le hago a los críticos nuestros, ¿qué? Entonces, ¿Pablo era un ocultista por eso? ¿Tenía Pablo algo que ver con...? De hecho, ustedes van a ver próximamente en el video, en este mismo video, cómo a Pablo se le acusa precisamente exactamente igual que se nos acusa a los testigos de Jehová en el siglo IV, de ser un individuo que tenía que ver con todas estas cosas, por haber citado a este hombre. Ahora, fíjense, este es otro artículo, ya hemos considerado parte de un artículo. Recuérdense, estos artículos, si quieren, los podemos compartir con ustedes. Solamente escríbanos y nosotros se los enviamos, o si alguno de ellos están todavía bajo autoría, ¿no? Que no, o sea, derechos de autor, bueno, pues le mandaremos la parte que tiene que ver nada más con lo que ustedes nos pidan. Pero aquí tienen otro artículo, esta vez escrito nada más y nada menos que en la Universidad de Creta. Se titula Epiménides de Creta, algunas notas sobre su vida, obra y el verso Cretes allí Seustai. O sea, los cretenses siempre mienten, o siempre mentirosos. ¿Qué dice este artículo? Noten el sumario. O sea, el sumario es como
el centro del artículo, es un resumen del artículo. Ellos dicen, este artículo, este paper, analiza algunos pensamientos o algunas afirmaciones sobre la vida de Epiménides y su obra a la luz de los fragmentos literarios y testimonios que se han preservado. Este sacerdote cretense, sanador, purificador y profeta. Noten otra vez, o alguien más, otro académico que usa el mismo término que utilizó Pablo, profeta, fue atribuido por los antiguos cualidades de un humano sobrenatural, o un ser sobrenatural, mejor dicho, bien superhuman. Esto es probablemente debido a su muy antigua y poco usual larga vida y debido a lo que los antiguos creían en su propia tierra o sobre su propia tierra. Creta, dice, fue un lugar sagrado. Epiménides, conocido a través de su poesía épica, obras mitológicas, la historia local de Creta. Él también fue visto por fuentes más tardías, es decir, de siglos después, todavía dentro del Imperio Romano, ¿ok? Como el autor de el dicho proverbial o controversial, los cretenses siempre mienten o son siempre mentirosos. Aquí hacemos una examinación de varias interpretaciones de este verso y es presentada. Así que, como pueden ver, el autor, en este caso, pues pone de relieve cuál va a ser su propósito y comienza diciendo que Epiménides es el mejor conocido de todos los historiadores locales antiguos de Creta. Un gran número de sus fragmentos preservados por escritores tardíos demuestran su popularidad como un escritor de los asuntos de Creta. Pero ahora noten, otra quizás extraño factor pudiera también explicar la reputación de Epiménides. Noten, se está hablando de la reputación y es su vida milagrosa y su carrera. Uno puede preguntar por qué más fragmentos de los escritos de Epiménides existen en existencia más que otros que escribieron acerca de la historia de la antigua Creta. ¿Por qué? Porque el tiempo es, dice, comúnmente cruel con la literatura o con los documentos arqueológicos del pasado, y eso es también cierto en el caso de Epiménides y otros historiadores. Es razonable, sin embargo, arguir que la existencia de más fragmentos y testimonio acerca de Epiménides y de su vida está relacionada muy cerca por su extraordinaria vida como un vidente, como un religioso o como un profesor, un maestro religioso, un purificador y su figura literaria. Aquí están poniendo algo sobre la mesa interesante. ¿Por qué conocemos tanto de Epiménides cuando hay otros escritores de su propia época, incluso de época posterior, que escribieron sobre la historia de Grecia, pero que casi no se conoce nada de ellos? ¿Por qué se han podido tener más fragmentos de sus escritos en escritores posteriores que citaron de su obra que de cualquier otro escritor? Y entonces ellos dicen, bueno, porque es que este hombre tenía una reputación tremenda en el mundo antiguo. Y ahora la pregunta es, ¿Pablo no la conocía cuando pudo decir con precisión cuál era su función dentro de los cretenses, profetas? ¿Ven ustedes cómo se va ganando toda la historia y se va aclarando? Entonces este individuo continúa diciendo, esta actitud de los antiguos autores acerca de Epiménides, o sea, Epiménides, está relacionado con el punto de vista prevaleciente acerca de Creta, es decir, la patria de este hombre religioso, como un lugar donde los ritos catálticos se originan, o sea, los ritos relacionados con la religión griega. Más aún, la isla fue considerada por los cretenses y los griegos en general como el lugar de nacimiento, noten esto, del panteón pagano griego. Y específicamente de Zeus, el padre de los dioses y de los hombres. Ahora podemos entender por qué la mitología griega dice que el oráculo de Delfos, un centro de adivinación, fue precisamente fundado por cretenses atraídos por Apolo, según la mitología, por supuesto. Y es porque donde nace esta religión es en Creta. Es el centro, por así decirlo. Ahora continúa diciendo, lo sagrado de Creta fue por tanto naturalmente extendido a figuras carismáticas como Epiménides, de quien se dijo que fue capaz de llevar a cabo ritos religiosos a fin de purificar o expiar un área contaminada o incluso de predecir futuros eventos. Así que para los antiguos, Epiménides jugó un papel activo en este tipo de tareas religiosas.
O sea, aquí podemos ver claramente, ¿verdad?, que el autor reconoce el tremendo impacto religioso que tiene tanto Creta como el centro, podemos decir, el ombligo, como le llamó Epiménides, de hecho, en una de sus obras, del mundo antiguo griego, que es Creta. Pero además de eso, el hecho de que Epiménides no era un oscuro ocultista, no, era un individuo cuya función como ocultista en el mundo griego fue conocido por siglos, hasta el grado que, bueno, lo pudo conocer en el siglo II Clemente de Alejandría, y ya incluso en el siglo IV San Jerónimo, Jerónimo que tradujo la Vulgata. O sea, hay evidencia histórica clara que este no era un oscuro personaje, pero además de eso, espérense, cuando ahora examinemos otros elementos adicionales, vamos a poder ver más prueba histórica de que Pablo sabía perfectamente bien a quién estaba citando. Y vamos a ver de qué obra estaba citando. Vamos ahora a referirnos a una obra que ya se mencionó, que es de Diógenes Laertius, la vida de los eminentes filósofos. Este hombre recoge la vida de filósofos griegos antiguos, y él habla muy específicamente, aquí tienen una edición de la traducción hecha por Diógenes, o hecha de la obra de Diógenes, del griego al español, van a poder ver el texto griego ahí, hecha por la Universidad de Harvard, y me gustaría mostrarles aquí cuando él comienza, en el capítulo número 10, hablando de Epiménides. Noten ustedes aquí, cuando en la parte que empieza María, dice: por tanto, cuando los atenienses fueron atacados por la pestilencia, es decir, la peste, y los sacerdotes de Pitia, recuerden quiénes eran los sacerdotes de Pitia, eran individuos que estaban completamente, como pudimos ver en el libro de Hechos 16, dominados por los demonios. No eran simplemente idólatras, estamos hablando de individuos dominados por los demonios. Cuando Atenas es atacada por la peste, dice este hombre, este historiador antiguo, pues los sacerdotes de Pitia dijeron: bueno, oye, tenemos que purificar la ciudad. Y entonces ellos mandan un barco comandado por un tal Nicias, hijo de Nisaretus, a Creta para preguntar por la ayuda de Epiménides. A ver si entendemos. Los sacerdotes del oráculo de Delfo, un oráculo que estaba en plena oposición a el centro de adivinación de Creta, los oráculos de Creta en las cuevas, son los que dicen: oye, mira, ¿ustedes saben quién puede ayudar con esta situación? Bueno, se trata de Epiménides. ¿Qué nos dice esto sobre quién era Epiménides y en cuanto a ocultismo se refiere, en cuanto a poder demoníaco se refiere? Era un individuo tan reconocido que hasta los propios sacerdotes de Pitia, es decir, del oráculo de Delfo, estos individuos totalmente dominados por demonios que practicaban la adivinación demoníaca, dicen: bueno, mira, a quien hay que traer aquí es nada más y nada menos que a Epiménides. Ni siquiera ellos mismos se atrevieron a purificar la ciudad. Esto nos da una idea clara. Y recuerden que aquí está hablando, fíjense ustedes, un historiador que escribió siglos después sobre este asunto, explicando lo que él había aprendido en otros libros de historia de ese tiempo. Él vino en la Olimpiada número 46, purificó esa ciudad y noten esto, no es que él trató de purificarla, la purificó y detuvo la pestilencia de la siguiente manera. ¿Qué tan apoyado estaba este hombre por los demonios? Había una peste que estaba matando a la gente en Atenas y este hombre es llamado para purificar ritualmente la ciudad, y este hombre tiene éxito en su conducta, en su proceder. Vamos a ver lo que él hace y la relación con algo que Pablo dijo. Interesante esto. Él tomó ovejas algunas eran blancas, otras eran negras y otras eran blancas, y las trajo al Areópago. ¿Qué cosa era el Areópago? Areópagos es la corina de Ares. Ares era el dios de la guerra para los griegos, o Marte también para los romanos, y entonces desde allí él dejó que ellas se fueran a donde ellas quisieran ir, instruyendo a aquellos que la iban a seguir que marcaran el lugar donde cada oveja se echara y ofreciera un sacrificio a la divinidad local. Así que Epiménides trae todo este rebaño al Areópago. Desde el Areópago envía a todas las ovejas fuera, y las ovejas se van a donde quiera que ellas quieren, y donde quiera que se echaban, allí hacían el sacrificio a la divinidad a la que estaba consagrado ese terreno en particular. Pero pasó algo, y aquí este hombre Laertius sigue diciendo, y esto se ha dicho que la plaga
Bueno, pues se detuvo. Bueno, ahora aquí hay una cosa que este hombre menciona interesante. Dice, desde entonces, por tanto, desde ese día, altares pueden ser encontrados en diferentes partes de Ática, es decir, de Grecia, sin nombre inscrito sobre ellos, los cuales son conmemoración de este juicio. Miren la palabra griega que aparece a la izquierda, anónimos, sin nombre, es decir, desconocidos, porque para las culturas antiguas no tener nombre significaba ser desconocido. ¿Por qué? Porque cuando habían ciertas ovejas que se echaban en lugares en donde no estaba consagrado a una divinidad específica y nadie sabía quién era el dios a quien podía estar consagrado de eso, entonces ¿qué hacían ellos? Según otros historiadores, la sacrificaban al dios desconocido, al dios anónimo. Y dice Laeltius que desde ese entonces se puede encontrar en diferentes partes de Ática altares que no tienen un nombre de un dios escrito. Aquí tienen la Acrópolis, se encuentra al lado de la colina de Ares. Noten ustedes aquí una reconstrucción antigua, la Acrópolis al fondo, la colina de Ares a la izquierda, y seguramente ustedes recordarán este pasaje de Hechos capítulo 17 versículo 19, donde dice, de modo que se apoderaron de él, es decir, de Pablo, lo condujeron al Areópago, es decir, este lugar a donde Epiménides 6 siglos antes desde donde comenzó la purificación de la ciudad de Atenas, y dijeron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Y entonces Pablo le dice, varones de Atenas, contemplo que en todas las cosas ustedes parecen estar más entregados que otros al temor de las deidades. Por ejemplo, al ir pasando y observando cuidadosamente sus objetos de veneración, también hay un altar sobre el cual estaba escrito a un Dios desconocido. Por lo tanto, aquello a lo que ustedes conocen sin conocer, dan devoción piadosa, les estoy publicando. ¿Qué encontró Pablo en Atenas? Justo lo que dice aquí. Un altar a Dios desconocido. ¿Y esto por qué surge? Dice ahí, porque Epiménides había mandado a hacer estos altares y ahora Pablo resulta ser que utiliza este altar para poder dar testimonio, y es ahí donde él cita de Árato y Cleante, y es ahí donde él cita también a Epiménides. Así que muy probablemente Pablo estaba plenamente claro en cuanto a que este tipo de altar estaba relacionado nada más y nada menos que con Epiménides. De hecho, esto le crea un problema en el siglo IV a los escritos de Pablo, como vamos a ver ahorita. Me van a disculpar que sea tan extenso en presentar las pruebas, pero yo creo que no quede la más mínima duda de que Pablo estaba citando a alguien con pleno conocimiento de causa, de que era un espiritista, era un ocultista. Johannes Gruber es un niño de teta comparado con este hombre que Pablo citó tanto en el libro de Hechos capítulo 17, en este pasaje que vemos aquí, como en el libro en la carta de Tito. Aquí tienen una prueba de que estos altares existían. Aquí tienen un altar encontrado en Roma. La inscripción se puede leer es sei deo, sei deivate sac, o sea, se hace Dios o se hace diosa. ¿Por qué esta expresión? Porque como no sabían a qué Dios consagrarse, lo decían, bueno, se hace que sea un Dios o que sea una diosa, esto está consagrado para él, por parte de Cayo Sestio Calvino, hijo de Cayo, pretor por orden del Senado, que restauró esto. Eso era desde el tiempo de Epiménides en adelante, esto llega a ser una parte esencial de la religión griega primero y después romana. Esto prueba que lo que dice el libro de Hechos 17 es cierto, prueba que lo que Laeltius dice sobre Epiménides es cierto. O sea, noten ustedes la tremenda relación. Cuando uno lee la Biblia, uno ni siquiera se imagina que este altar al Dios desconocido que Pablo está mencionando tiene que ver con Epiménides. Que la cita que él hace, porque en él nos movemos, existimos y somos, tiene que ver con Epiménides. Que cuando él habla en Tito 1:12 a Tito, uno de sus propios profetas dijo, cretense siempre mentiroso, tiene que ver con este individuo. Y cuando uno examina quién es la vida de este individuo, uno se queda anonadado, uno dice, oye, un momentico, entonces espérate. Si a Pablo no se le puede llamar alguien que tenga relación con el ocultismo de su tiempo, con el demonismo de su tiempo, porque si todo este individuo, sabiendo quién era, a los testigos de Jehová tampoco se les puede decir que son, estamos relacionados con el espiritismo, cosa que es totalmente una calumnia, porque todo el mundo sabe que estamos en contra del espiritismo y que no lo practicamos, ni creemos siquiera en la inmortalidad del alma, y esto se utiliza para tratar de engañar a las personas, presentándonos a nosotros como una religión relacionada con Satanás y el diablo. Entonces, evidentemente hay una calumnia, y vamos a ver que justamente Jerónimo habla de este asunto refiriéndose a que esto fue una calumnia también. Volvemos otra vez al comentario de Jerónimo, lo pueden ver ahí a la izquierda arriba, en este print screen, y él dice, ahora, este breve verso, refiriéndose, como pueden ver en el contexto, a
al verso este que Pablo cita de Epiménides, los cretenses son siempre mentirosos. Dice, se dice que ha sido, o se encuentra entre, noten esto, entre los dichos de adivinación, oráculos, adivinación, del poeta cretense Epiménides. Ahora, después de mencionar anteriormente, que ahí en Tito, Pablo está citando de Epiménides, ahora aquí Jerónimo nos está dando un detalle. Ok, está bien, Epiménides es un individuo, digamos, está bien, es demoníaco, eso está claro. Eso. Pero bueno, a lo mejor era un poema. Que recordemos que los poemas griegos estaban inspirados por las musas, o sea, los demonios que representaban a las musas. Pero aquí, ahora dice este hombre algo que sorprende. Porque nos está diciendo que este breve verso se dice que se encuentra entre los dichos adivinatorios, oraculares de Epiménides. Así que Pablo está tomando este dicho nada más y nada menos que de un libro relacionado con el ocultismo. Está, yo sé, ¿no? Duro esto, pero es lo que aquí este hombre nos está diciendo, este erudito del siglo IV, cristiano. En la presente circunstancia, él, es decir, Pablo, se está lo mismo burlando, llamándolo a él un profeta, o sea, nombrado, porque estos cristianos, estos llamados cristianos, ¿no? Esa clase de cristianos merece tener profetas como este, tal como aquellos que también que eran profetas de Baal, y profetas de confusión y piedras de tropiezo. Y cualquier otro tipo de profeta corrupto que las escrituras mencionan. Así que él dice, bueno, ¿por qué le llama profeta? Bueno, como él aclara, ¿no? Nemri, es decir, de nombre. Bueno, porque estas personas merecen este tipo de profeta. O que él ha llamado, noten esto, o puede ser lo mismo esto, es decir, que bueno, Pablo está asignándole el nombre de profeta porque es la clase de profeta que se merecen estas personas, pero acá viene a una cosa que es más plausible según lo que hemos visto, o que él verdaderamente le ha llamado a él un profeta porque él ha escrito acerca de oráculos, es decir, de predicciones y respuestas, ambas que predicen el futuro por sí mismo y que dicen acerca del tiempo, las cosas que han de venir. Después de todo, el libro mismo, de por sí mismo, está marcado con el título oráculos, es decir, profecías. Así que porque parece que se promete algo divino y por esta razón yo pienso que el apóstol miró dentro de él para ver qué decían las promesas paganas de adivinación. O sea, ahora Jerónimo dice, mira, pudiera ser que Pablo conociera perfectamente bien quién era este individuo, porque es alguien que nosotros mismos conocemos en nuestro tiempo, como no lo va a conocer Pablo 4 siglos atrás, y que él simplemente leyera este libro, bueno, con el interés de poder tener un mejor entendimiento de lo que los paganos creían, y que ahora con conocimiento de ello, pues cita a este individuo. Pero esto trajo un problema en el tiempo de Jerónimo. ¿Cuál es el problema? Noten esto. Algunos piensan que el apóstol debería ser condenado porque imprudentemente se deslizó, es decir, resbaló, y mientras acusa a los falsos maestros, él aprueba en esta pequeña línea la razón que por la que los cretenses eran llamados mentirosos. Es porque ellos decían que habían edificado la tumba de Júpiter. Júpiter o Zeus era el dios para los griegos y los romanos máximo en su panteón. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo Jerónimo? Algunos dicen, oye, Pablo se equivocó en citar a este hombre. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando este hombre dice, los cretenses son siempre mentirosos, si usted ve el contexto histórico, todos los escritores afirman que se está tratando de una declaración que los cretenses hacen, y es que Zeus no era un dios, ni mucho menos, porque la tumba de Zeus estaba entre ellos, Zeus había sido siempre un ser humano, y por eso Epiménides dice, los cretenses son siempre mentirosos. Entonces, dentro del contexto que Epiménides llama a los cretenses mentirosos, es dentro del contexto de que ellos niegan la religión griega. Pero ahora Pablo utiliza esta cita de Epiménides, refiriéndose, o sea, tratando de defender la religión griega para mostrar que los cretenses de la congregación de Creta eran individuos con idénticas características. Entonces esta gente dice, bueno, pero si él acepta lo que este individuo está hablando, entonces está aceptándolo todo. Y por tanto está aceptando a los dioses griegos. Entonces ellos dicen, dice Jerónimo, porque si, dicen ellos, la razón
de Epiménides o de Calímacus, es decir, de este que tomó también a Epiménides para la primera parte de Epiménides, prueba que los cretenses eran mentirosos y bestias malvadas y de vientre vago, ¿no? Es porque ellos no percibían las cosas divinas y que ellos imaginaban que Júpiter, quien reina en los cielos, está enterrado en esa isla, y lo cual ellos dicen es probado ser cierto por el juicio del apóstol. O sea, no sé lo que le está diciendo. Esto está bien chistoso, está bien curioso. Ok, vamos a ver, vamos a ordenar los pensamientos para que ustedes los puedan entender, porque Jerónimo escribe de una manera a veces que se requiere ser muy cuidadoso para entender bien. Dice, ok, mira, Epiménides llama a los cretenses mentirosos porque ellos afirman tener la tumba de Júpiter, de Zeus, entre ellos. Lo cual es una mentira según Epiménides, porque Epiménides defiende que Júpiter o Zeus es el Dios verdadero. Ahora, si Pablo dice que el testimonio de Epiménides es verdadero, entonces está diciendo que la afirmación de Epiménides también, que viene a continuación de que Zeus es el Dios verdadero, tiene que ser cierta, y por tanto Pablo no se da cuenta, pero está afirmando lo que la religión griega demoníaca decía. ¿Captan el punto? O sea, esta gente dice, oye, por citar a este hombre que creía esto, él se convierte en sí mismo en la misma clase de persona. Es justo lo que nuestros opositores dicen de los testigos de Jehová. Qué interesante. Ellos continúan diciendo, ¿no? Por tanto, esto significa o sigue que Júpiter no está muerto sino vivo. Y sin habilidades, por tanto, Pablo, el destruidor de la idolatría, mientras él trata de ir en contra de esos maestros perversos, ha asegurado los dioses contra los cuales él estaba luchando. O sea, al citar de Epiménides, él está dando autenticidad, porque él dice, este testimonio es verdadero, por tanto está dando autenticidad a lo que Epiménides dijo por completo, y por tanto Pablo está asegurando la idolatría. En otras palabras, porque Pablo cita a este individuo, se convierte en un idólatra. ¿Le parece ese razonamiento, el mismo tipo de razonamiento que utilizan nuestros enemigos con relación a Johannes Grieber? Nosotros somos o estamos relacionados con el espiritismo porque hemos citado a un espiritista. Es exactamente lo mismo que se decía en el siglo IV acerca de Pablo, de los escritos de Pablo. Por eso decíamos, si usted considera que es cierto que porque hayamos citado a Johannes Grieber en 2 versos de todo su extenso Nuevo Testamento, nosotros tenemos relación con el espiritismo, prepárese para eliminar todas las cartas de Pablo del libro de los Hechos, porque Pablo cita del mayor ocultista que tuvo el mundo antiguo, según hemos probado hasta la saciedad. ¿Cómo responde Jerónimo a esta acusación de su tiempo? Porque dice, algunos dicen esto, como hoy algunos dicen de los testigos de Jehová, lo que hemos señalado. Él dice, pero para aquellos que piensan que alguien que usa una parte de un libro está obligado a seguir el entero libro, me parece a mí que estarían entonces recibiendo entre las escrituras de la iglesia el libro apócrifo de Enoch, el cual el apóstol Judas ha citado como un testimonio en su epístola, y muchas otras cosas que el apóstol Pablo ha hablado sobre materias recónditas. O sea, vamos a entender lo que esto está diciendo aquí. Seguramente ustedes recordarán, si vieron los videos anteriores sobre este tema, que Judas cita del libro de Enoch. Al parecer el libro de Enoch tiene un núcleo histórico, no todo lo que dice, por supuesto, porque no fue una escritura aceptada por la iglesia, pero ahora le dice, ok, ustedes creen que porque citó de parte de este libro, ¿no? Él tenía que aceptar todo lo demás, como dice Denny, no, tienes que aceptar todo lo que dice, como dice Winston Medina, tienes que aceptar todo lo que dice el escritor, si no, no lo puedes citar. Él dice, espérate un momentico, que Judas citó al libro de Enoch y nosotros no consideramos el libro de Enoch inspirado, ni aceptamos todo lo que dice el libro de Enoch. Entonces, si tú estás diciendo eso, le dice Jerónimo a estas personas, entonces tú estás obligado a seguir todo lo que el libro de Enoch dice, porque Judas citó de él, y Pablo citó también de Ánatos, y citó de Cleantes, y citó de Epiménides. Así que si tú piensas esto, estás cayendo en un absurdo. Porque como ya vimos, usted puede citar una parte de un libro, de un autor, sin importar quién sea ese autor, sin que esté de acuerdo con el resto de lo que el autor dice. Como hizo, por ejemplo, la Sociedad sobre Ramassin, que aunque defiende iba a decir la Trinidad, defiende la evolución. Bueno, pues Ramassin dice, mira, ¿sabes qué? La verdad es que la mayor parte, una buena parte, perdón, de la comunidad científica no acepta la evolución. Y hablamos de individuos exitosos. ¿Recuerdan? Si no vean ahí en la descripción yo les voy a dejar los distintos videos que han tratado de este tema. Así que magistralmente Jerónimo en el siglo IV, y este es un escritor
que la cristiandad respeta profundamente, entre ellos Winston Medina y Dennis. Y este hombre dice, oye, nosotros no estamos obligados a seguir todo un libro porque hagamos una cita de él, y pone un ejemplo. Entonces, él sigue diciendo, porque el argumento pudiera ser dicho de la siguiente manera. Entre los atenienses, Pablo dijo que ellos adoraban a un Dios desconocido, lo cual puede sacarse desde el altar, ¿no? Lo que decía el altar, al Dios desconocido. Bueno, Pablo entonces debió haber seguido otras cosas también que estaban escritas en el altar, y él debió hacer las cosas que los atenienses estaban haciendo. O sea, él dice, ok, bueno, mira, si este argumento que ustedes están dando lo llevamos al extremo, entonces todo lo que decía ahí el altar, Pablo debió haberlo hecho, y debió haber hecho también las cosas que los atenienses decían, porque él aceptó una parte de esto. Dice, porque él en parte concuerda con los atenienses en la adoración de el Dios desconocido. O sea, Jerónimo dice, al citar de este altar, de lo que estaba escrito en el altar, al Dios desconocido para usarlo en su predicación, entonces tendríamos que llegar también a la conclusión de que Pablo estaba apoyando la idolatría que ese altar representaba. ¿Ven ustedes cómo magistralmente este hombre destruye este argumento? Para mí esto, la verdad, es traer este argumento, ¿no? Pudiéramos decir, esa base académica de la elegancia, realmente es llevarlo a la calumnia en este sentido. O sea, si tú vas a utilizar este argumento como base académica, entonces tú estás cayendo en una calumnia, es lo que está diciendo este hombre. Y noten ustedes por qué él dice esto, ¿no? O sea, no hay uno, cual pudiera ser un asesino, un parricida, alguien que ha matado a su padre, un envenenador, que al mismo tiempo no diga o no haga, mejor dicho, algo bueno en algún momento. O sea, dice Pablo, mira, hasta incluso un asesino, un parricida, es decir, alguien que mata a su padre, un envenenador puede hacer algo bueno en un momento determinado. Él dice, bueno, entonces, si yo veo y apruebo una de estas cosas buenas de este hombre, ¿soy yo inmediatamente acusado de necesariamente aprobar las otras cosas malas que él también hace? O sea, Jerónimo le dice, ok, a ver, vamos a ver un tico. Hay un asesino, hay un parricida, hay un envenenador, pero ese individuo puede hacer una cosa buena. No todo, no, pero una cosa buena. Y si yo ahora digo que esa cosa es buena, y yo cito de esa cosa, yo me convierto en la misma clase de persona. O sea, yo también soy un parricida, soy un asesino, soy un envenenador. Y yo te dice, esto no tiene sentido. O sea, él está diciendo claramente este argumento, y es exactamente el argumento que utilizan nuestros enemigos sobre Johannes Greber, de que porque nosotros citemos a un espiritista tenemos que concordar con el espiritismo que este individuo tenía. Oiga, por favor. No, pero que él escribió, después él reconoce en 1980, no él no, los asociados de él, porque ya estaba muerto, que él escribió eso bajo el influjo de los demonios. Bueno, está bien, pero la pregunta es, ¿y acaso el libro que Pablo cita no estaba escrito bajo el influjo de los demonios? ¿Acaso no estaba citando un escritor que era el máximo representante demoníaco que existía en todo el tiempo, en todo el mundo antiguo? ¿Y qué? ¿Eso hace a Pablo tener algo que ver con ello? Por supuesto que no, por favor. O sea, evidentemente no es lo que dice él aquí. Dice, bueno, aquí ahora pasamos a algo interesante que él dice. Finalmente, Jerónimo dice aquí, el testimonio es verdadero. Cuando él habla acerca de testimonio contra los cretenses, él dice, el testimonio es verdadero. No dice el entero poema del cual el testimonio fue tomado, no la entera obra, sino simplemente este testimonio. Es una breve línea, dice él, es una breve línea en la cual ellos son llamados mentirosos, y seguramente que aquel que concuerda con solamente una parte del poema, ha de ser visto como que ha rechazado el resto. O sea, volvemos a lo mismo. Aquí Jerónimo magistralmente echa por tierra, y si ustedes quieren este comentario, déjenme saber, se lo hacemos llegar, echa por tierra totalmente ese punto de vista que algunos tenían sobre Pablo en el siglo IV, diciendo, bueno, ¿por qué él citó a este individuo que era un ocultista? Que porque este era un hombre totalmente endemoniado. Pablo mismo, entonces, sin darse cuenta, al basarse en ello, está asegurando que estos dioses son ciertos y que el tipo de práctica que tiene. Y dice Jerónimo, oiga, señor, usted no está obligado a aceptar
todo un libro, porque usted cite de una parte del libro que sea verdad. De hecho, el que alguien sea una persona inicua no significa que algo específico que dijo bien no se pueda citar, dice Jerónimo. Eso es una tontería de ustedes. Y es exactamente en lo que están cayendo nuestros enemigos cuando dicen que nosotros, por citar a Johannes Greber, su Nuevo Testamento, en 2 versículos, unas 10, 12 veces que fue citado en un espacio de 50 años en la literatura nuestra, eso nos convierte a nosotros en espiritistas. Eso simplemente es lo que dice Jerónimo, una calumnia. Y ahí está la prueba, claramente expuesta. Así que la pregunta que tenemos que hacer, Johannes Greber y la traducción de Nuevo Mundo, ¿implica la cita que se hizo del Nuevo Testamento de Johannes Greber que los testigos de Jehová estamos envueltos en espiritismo? La evidencia histórica, la evidencia documental muestra que desde el principio los testigos de Jehová estuvimos firmemente en contra del espiritismo. Desde el principio no creíamos en la doctrina de la inmortalidad del alma. Desde el principio estábamos claros en que el espiritismo es algo demoníaco. Nuestras prácticas modernas indican claramente que no aceptamos a alguien que no haya dejado el espiritismo antes de llegar a ser testigo de Jehová. No lo aceptamos, tiene que hacer cambios. Y lo que hemos visto aquí a la luz de este ejemplo bíblico, el caso de Pablo citando al mayor, al más connotado espiritista, ocultista, demonista que existía en el mundo antiguo, Epiménides de Creta, sin que eso comprometiera la lealtad de Pablo ni lo convirtiera en la clase de persona que era Epiménides de Creta, es una evidencia contundente, demoledora de que esto es simplemente una vil calumnia, cuyo propósito tiene nada más el de engañar a la gente y el de llevar a la gente a tener un punto de vista sobre nosotros que no tiene nada que ver con la realidad. Y eso nos muestra el por qué el Señor Jesucristo nos dice: felices ustedes cuando los vituperen y los persigan y mentirosamente digan toda suerte de cosas inicuas contra ustedes por mi causa. Regocíjense y salten de gozo, puesto que grande es su galardón en los cielos, porque de esta manera persiguieron a los profetas antes de ustedes. Así que ustedes pueden ver, queridos amigos y hermanos, la prueba evidente de que el Señor Jesucristo sabía lo que hablaba cuando dijo que Satanás llevaría a individuos inicuos y malvados a tratar de decirle a nosotros toda suerte de cosas inicuas. Una de ellas, que nosotros tenemos relación con el espiritismo porque hemos citado 2 versículos de un Nuevo Testamento producido por un espiritista. Bueno, pues para estas personas les volvemos a decir lo del principio. Por favor, desde el día de hoy, si ustedes van a permanecer con ese punto de vista sobre nosotros, tengan la honestidad intelectual de arrancar de su Biblia las 14 cartas de Pablo y el libro de los Hechos. Y esto va para ti, Winston, y esto va para ti, Dennis, que tanto han utilizado en contra de nosotros esto. La evidencia muestra que son individuos inicuos, mentirosos, viles, porque aquí Jesús lo dice, mentirosamente dicen toda suerte de cosas inicuas. Es Cristo quien los está calificando a ustedes dos y al resto de los que repiten este tipo de enseñanza, porque lo que hemos visto hoy desacredita totalmente esa base. Esperamos, queridos amigos y hermanos, que la exposición que hemos hecho aquí, aunque necesariamente extensa, les ayude a cada uno de ustedes a poder percibir dónde está la verdad del asunto. En próximos videos estaremos considerando, en el próximo video estaremos viendo el hecho de que la base de la traducción del Nuevo Mundo jamás fue el Nuevo Testamento de Greber. Juan 1.1 fue traducido desde el griego. Vamos a ver la evidencia histórica. Vamos a estar repasando literatura nuestra mucho antes de que Greber siquiera hiciera su traducción o naciera, que muestra que nosotros entendíamos desde el griego Juan 1.1 desde un principio como la palabra era un Dios, y vamos a ver, como hemos visto aquí, toda la evidencia histórica, toda la evidencia académica, así mismo vamos a hacer. Nos disculpamos por el extenso, una vez más, de este tema. Entiéndase que necesariamente tiene que ser así si queremos presentar toda la evidencia. Esperamos que esto les haya abierto los ojos a la necesidad de ser cuidadoso con las mentiras. Por eso el esclavo fiel y discreto dice, cuidado con lo que lee en internet. Porque mire, ahí puede ver usted como una simple vil calumnia se puede destruir con el uso de las escrituras. Por eso cuando se habla de nombrar a superintendentes en la carta de Tito, se dice que sean hombres que sepan utilizar la palabra de Dios para contradecir, para que aquellos que contradicen sean callados. Y aquí tenemos la evidencia clara de que Jehová provee a su pueblo suficiente información que indica, más allá de toda duda, que nuestros enemigos no van a tener éxito. Como dice el libro de Isaías, ningún arma que se forje contra ti tendrá éxito. Y es una prueba clara de por qué el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 9, nos dice, el apóstata por su boca arruina a su semejante, pero por conocimiento
se libra a los justos.